ha salido en varios reportajes, ahora último, ha trabajado en CSI, por ejemplo, el cómic de CSI lo hizo un chileno, en las 5 temporadas que fue del cómic, el único que se mantuvo en todo el... fue él, es un chileno. Oye, chileno, está aquí, ya entiendan que es difícil eso, Gabriel les va a contar de eso, de qué va, y nada, odia a los PPT, por eso hizo una presentación en Acrobat. Yo ya revisé yo la semana que me llevó con el tiro. Luego, ¿no? Nada más que presentárselos, recibo un aplauso, para nosotros es un honor. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Básicamente, cuando Cote me invitó a esta presentación, quería de alguna forma introducir el tema de cómo es trabajar para un cómic fuera de Chile y hacerlo en forma regular. Yo más que teorizar sobre el tema, que no tengo una teoría, digamos, ordenada al respecto, quiero contar cómo ha sido mi experiencia desde que empecé a trabajar en esto y cómo he logrado mantenerme trabajando regularmente, haciendo cómics mensualmente para una editorial en Estados Unidos. Voy a tratar de ir relativamente rápido dentro de esto porque creo que es más importante dejar al final espacio para las preguntas de todos, cualquier duda que tengan, y si de repente hay algún tema dentro de la presentación que ustedes piensen que yo pasé demasiado rápido y quisieran volver sobre eso, podemos volver a la misma presentación y mostrar las mismas imágenes, lo que necesiten. Así que en ese sentido estoy a disposición de las inquietudes que tengan. Este proceso de trabajar en cómics para el extranjero, que es una modalidad que yo ahora último he confirmado que se está dando mucho, sobre todo a través de las editoriales pequeñas y independientes de Estados Unidos, que han logrado una cierta estabilidad dentro del mercado gringo que les ha permitido seguir y seguir publicando constantemente, que es algo que es cada vez más frecuente y que en cierta forma en los últimos, yo diría, 5 años se ha estandarizado y se ha ordenado. O sea, creo que una de las grandes diferencias que habría que considerar ahora respecto del momento en que yo empecé a trabajar con esta modalidad de trabajo, que fue el 2002, es que ya las editoriales están organizadas para funcionar contratando gente, incluso desde países de lejos, aunque uno no se ve directamente con la gente con la que trabaja durante años, y aún así trabajan en forma regularizada y ordenada. Sí. Aquí vamos a partir primero con una cronología de referencia de los proyectos con los que yo he estado trabajando, todos con la editorial IDW. Después de la experiencia que contó Cote de la Diablo 12, que hicimos a fines del 2001, que tuvo un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo fue que me permitió tener mi primera publicación concreta, una revista impresa con material hecho por mí a fines de ese año. La mala experiencia fue que, desgraciadamente, como negocio no funcionó porque esa revista estaba planificada con una red de distribución que a la hora de los cubos de la venta se cayó, entonces se vendieron muy pocos números. O sea, si Cote menciona que se consiguió uno, es como uno de los 15 que logramos vender, más de colección todavía. Pero lo bueno fue que me permitió tener material publicado. Ese es un punto que es clave a la hora de tratar de aspirar a conseguir trabajo fuera. Lo primero que te preguntan es que publicaste. Así que en ese sentido yo creo que parte de la mecánica de conseguir trabajo con una editorial es haber publicado algo, y en ese sentido hay uno tiene que considerar como que paga el pago. O sea, lo primero que uno publica rara vez va a ser pagado, rara vez va a ser negocio, va a implicar mucho tiempo de trabajo que uno tiene que invertirlo como capital de trabajo profesional. O sea, es como decir, ok, esta es la pagada de piso, pero si no hago esto, es muy difícil que te consideren a la hora de ofrecerte un trabajo. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que son claves para las editoriales a la hora de confiarle una publicación a un dibujante. Uno es poder observar empíricamente cuál es el estándar de trabajo que uno puede mantener para una publicación completa. ¿Por qué? Porque es distinto hacer un solo dibujo bien hecho que hacer 22 páginas con 6 ilustraciones promedio cada una y que se mantenga un estándar de trabajo que uno diga, perfecto, este gallo no tiene 3 páginas después y el resto la sacó la última noche y están apuradas y se nota. Y el otro tema es que uno tiene que tener súper claro cuál es su velocidad de trabajo y responder a fechas concretas. La gran pesadilla de las editoriales son los dibujantes, porque el 70% de los dibujantes no cumple con las fechas de entrega que proponen, y eso les genera problemas con la cadena de distribución, y ese es el talón de Aquiles del negocio. Una editorial tiene credibilidad en la medida que cuando la distribuidora dice las revistas van a estar disponibles entre tal y tal fecha, y la revista está.
En ese sentido, esa es como la gran pelea que constantemente están dando los editores de la revista, que son los que controlan esa parte. Bueno, yo después de un sistema, después voy a entrar en el detalle de cómo evoluciona esta línea de tiempo, pero básicamente esta. Yo a fines del 2002 comencé a colaborar con IDW Publishing a través de la licencia de CSI que ellos llevaron a Comics, que fue como el primer negocio grande de licencia que ellos hicieron. Estuvimos en eso del 2002 al 2004. Originalmente se había planificado hacer 2 miniseries de 5 números y entre medio un especial de 48 páginas y terminamos haciendo 5 miniseries y el especial de 48 páginas. Así que en ese sentido fue súper bueno porque fue una experiencia de una regularidad de trabajo que yo nunca me esperé en un principio cuando empezamos con esto. Después de esto, a principios del 2005 terminamos lo último de CSI y vino el proyecto de la adaptación de la película de George Romero, Land of the Dead, que fue un proyecto totalmente distinto en cuanto a temática y tipo de acción que reflejaba la revista y que para mí fue un ejercicio súper bueno después de haber hecho CSI, que fue un proyecto que fue muy bueno pero que fue hecho a condiciones muy rígidas. Después de eso, entre fines del 2005, durante todo el 2006 y el principio del 2007, vino con el primer proyecto grande que yo hice con IDW que implicaba una responsabilidad creativa mayor, que fue la adaptación de la novela The Great Unseen Show de Clive Barker a cómics, que le hicimos como una miniserie de 12 números, donde estuve trabajando con Chris Ryall, que es el editor en jefe de IDW, que se encarga de la mayoría de los proyectos de adaptación de libros o películas a cómics, y estuvimos trabajando bastante cercanamente con Clive Barker también, que estuvo asesorando el desarrollo de toda la serie. A principios del 2007 terminamos The Great Unseen Show y vino la adaptación de la película Beowulf, donde si bien era un proyecto similar a Land of the Dead en cuanto a contenido, adaptación de una película, tuvo una diferencia metodológica, que es que este ya operó con una modalidad de publicación distinta que Land of the Dead, que salió como una revista mensual durante 5 meses. Beowulf funcionó dentro del esquema en que actualmente se publican las revistas de películas en Estados Unidos, que es que sale un número semanal durante las 4 semanas previas al estreno de la película, y con el estreno de la película sale la edición del tomo recopilatorio del libro, para aprovechar todo el sistema de marketing de la película para promocionar el cómic. Eso, la dificultad adicional que tiene es que el periodo de tiempo que se tiene para dibujarlo es súper restringido, y ahí uno sí que no se puede caer con la fecha porque uno no puede fallar a la semana de estreno del cómic en relación a la película. Y a fines del 2007 y principios del 2008 partió este último proyecto, que es en el que estoy trabajando ahora, que se llama Lock and Key, que es la primera serie en que tengo créditos creativos dentro de la serie y que es el proyecto, o sea, dentro de todo lo que ha sido mi línea de trabajo, es el primero que es como 100% lo que yo siempre quise hacer en un cómic, que es crear una serie propia con una temática dentro de la línea de fantasía ficción cercana a lo que publica Vértigo de DC Comics, y donde teníamos libertad absoluta para hacer lo que quisimos, y donde afortunadamente nos fue bien con la primera miniserie, y eso permitió que ahora se va a convertir en una serie regular que va a salir por lo menos por 30 números más. El proceso de trabajar para una empresa extranjera. Esta imagen que pusimos de IDW con este proyecto que se llama Material Presidencial es algo que es súper interesante. Las editoriales independientes en Estados Unidos creo yo que han logrado, las que se han consolidado en el tiempo, que son pocas, mantener una fortaleza dentro del mercado. Si bien tienen un porcentaje de competencia dentro del mercado total súper chico, han apostado a conseguir públicos muy duros y muy fieles. Y eso les ha radicado súper bien porque tienen súper bajo control el volumen de su negocio. Y creo que en las empresas que han sido más exitosas como IDW es porque tienen una línea editorial súper característica y súper enfocada a proyectos específicos que ellos siempre tienen súper claro por qué lo hacen. En este caso, por ejemplo, ellos editaron ahora, que va a salir en octubre, van a sacar 2 cómics que se llaman Material Presidencial, en que cada cómic es una biografía de los 2 candidatos presidenciales de Estados Unidos. De alguna forma, ellos han querido abordar 2 temas con esto. Uno, el tema de incorporar temas para adultos diferentes en los cómics, o sea, efectivamente apuntar a un público lo más amplio posible temáticamente. Y 2, recoger una problemática que está súper fuerte en Estados Unidos, que es la desinformación que tiene la gente a la hora de votar. Entonces, de alguna forma, ellos quisieron aprovechar la plataforma del cómic como elemento de expresión popular para poder informar a la gente para que vote responsablemente en las próximas elecciones.
Esto tuvo un éxito absolutamente insospechado para lo que ellos pensaban al momento en que concibieron este proyecto. El mes pasado creo que salieron en todos los diarios importantes de Estados Unidos con artículos respecto de este cómic y creo que ya tienen prevendida la primera edición hace como 3 semanas y eso que todavía no sale, esto está fechado en octubre. La forma de acceder a un trabajo a distancia con una editorial en Estados Unidos a mí se me dio en forma relativamente accidental, pero es algo que ya está sistematizado y se parece mucho a la forma en que yo llegué. Yo después de una serie de rebotes de contacto vía email, me contacté con un estudio de desarrollo de cómics español que se llamaba Sulaco Studios, que en ese momento estaba participando en una especie de casting internacional para armar un equipo gráfico para la adaptación de la serie de televisión CSI que iba a publicar IDW. Estos Sulaco Studios vieron algunas muestras de lo que yo había hecho para Diablo, encontraron que el material que tenía ahí era coherente más o menos con lo que estaban buscando para hacer la adaptación de CSI y me pidieron algunas muestras de dibujo de los personajes principales de la serie para poder participar en esto y pasar por las rondas de eliminación, por así decirlo, para que se probara finalmente el equipo gráfico. Después de un periodo que duró entre 4 y 6 semanas, donde estuve mandando dibujos, de 2 o 3 dibujos a lápiz de los distintos personajes, fuimos superando distintas rondas, hasta que finalmente un día me mandaron un mail avisándome que quedaban ya solamente 2 equipos gráficos para hacer la definición final. Uno de ellos éramos nosotros, y estaba la gente de IDW reunida en una oficina en Atlanta con la gente de CBS que iban a cortar el queque al tiro de cuál era el equipo gráfico que se iba a quedar con la pega, y para eso necesitaban al tiro un dibujo a lápiz del protagonista de la serie, que es este señor de acá, William Peterson, el actor, y que en base a eso iban a decidir en los próximos 20 minutos cuál de los dos iba a hacer. Así que partí apuradísimo, hice un dibujo del tipo, lo escaneé, lo mandé por mail, en España lo imprimieron y lo faxearon a la reunión. Y a la media hora me llegó un mail de vuelta que dijeron, ok, ganamos nosotros, tenemos la pega, la cuestión va. Todo este proceso había sido por mail, yo no tenía ninguna certificación de nada, todo partía de la buena fe de creerle a esta gente de que esto efectivamente era cierto y estaba pasando. De hecho, a la semana siguiente me llegó el primer guión, yo empecé a trabajar y todavía no tenía idea si me iban a pagar. Pero ahí nos tiramos a la piscina nomás y partimos con el proceso. Afortunadamente todo se dio bien. Yo creo que a los 7 o 8 días en que ya estaba trabajando en el primer número, empecé a encontrar los primeros artículos en internet en que esta serie estaba anunciada. Y decía así, va a salir el cómic de CSI dibujado por Gabriel Rodríguez. Y dije ya, esto parece que es verdad, así que por lo menos puedo seguir trabajando más o menos tranquilo. Y ahí empezó el proceso de trabajo de esta serie. Creo yo que tuve mucha suerte de haber empezado con un proyecto como este en el cómic profesional, porque tenía 2 ventajas y una desventaja. La desventaja es que el material no es como que uno dijera, oh, es lo que yo me moría ganas de dibujar cuando entrara al mundo de los cómics. No, la serie era súper rígida, con líneas de acción súper estáticas, fundamentalmente eran diálogos entre policías explicando científicamente cómo se resolvían los casos, o sea, mucha dinámica visual no había, pero eso a su vez ofrecía 2 ventajas. Una, que la serie de televisión misma tenía una imagen súper fuerte y súper definida, por lo tanto era una referencia de trabajo estandarizada, súper ordenada para mí. Yo no tenía que inventar grandes cosas, sino que concentrarme en dibujar. Y 2, que al no ser las escenas tan complejas, me permitió trabajar como el primer tema que hay que tener súper controlado a la hora de trabajar profesionalmente en cómics, que es saber responder dentro de los plazos que se disponen. Mi única experiencia previa de dibujar un cómic completo antes de partir con esta serie había sido la Diablo número 12, que fueron 20 páginas, que yo me demoré creo que 2 meses en dibujarla y después hubo un medio mes adicional para colorearla. Cuando partí con esto, lo primero que me preguntaron, por supuesto, es ¿puedes dibujar una revista completa de 22 páginas en un mes? Y yo, por supuesto, le dije, sí, por supuesto, estoy segurísimo que puedo hacerlo. Sin tener la menor idea. Y ahí vino el primer problema, que fue, ok, tengo 28 días, 30 días para dibujar 22 páginas y voy a tener que hacerlo. En ese sentido, como que uno tiene que asumir, ok, a lo mejor aquí la concesión va a tener que hacer, aquí no es el tema de decir,
cuál es el mejor dibujo que yo puedo hacer, sino que cuál es el mejor dibujo que puedo hacer en un plazo determinado, que es un día de trabajo por página. Ese día de trabajo por página, durante las primeras series, nunca pude lograrlo, lo que me implicó que en vez de trabajar de lunes a viernes, tenía que trabajar de lunes a domingo, y en vez de trabajar de 9 a 7 de la tarde, tenía que dibujar de 9 a 3 de la mañana, y había que cerrar así para, en el fondo, generar el carrete para empezar a controlar el tema. En esa lógica, como de optimizar los recursos con lo que uno está trabajando, ahí yo me propuse dos metas. En esta serie, mis objetivos a lograr iban a ser: uno, lograr dibujar la serie a ritmo mensual, y dos, lograr que los personajes se parecieran a los actores, que era como el requisito básico que te daban para poder trabajar en una serie de este tipo. Eso implicaba que yo iba a tener que hacer como concesiones en otros aspectos que me interesaba desarrollar, como trabajo de fondo, trabajo de una visión más dinámica de las páginas, pero eso de alguna forma tuve que dejarlo para después porque había que cumplir con las metas primeras para poder sacar el trabajo adelante. Dentro de, como se dio la suerte de que a este proyecto le fue mejor de lo esperado al momento que partió en IW, y que por lo tanto se extendió de 1 año y medio de trabajo a casi 3 años y medio de trabajo, eso empezar a desarrollar otros temas, y ya estas imágenes son de la última miniserie que publicamos. Aquí ya puedo empezar a preocuparme de otros aspectos que creo que son súper importantes en una serie de este tipo, y que además servían como de escuela para cualquier proyecto que pudiera venir después. Que era, por ejemplo, el trabajo de las ambientaciones, como algo que aporta mucho a la historia misma, porque suele suceder, creo yo, en los cómics en general, que hay gente que dibuja muy bien personajes, pero a la hora de poner ese personaje dentro de un escenario, el escenario queda tieso o falso o se ve incompleto. En este caso, además, en que la ambientación de la historia en la ciudad de Las Vegas, o sea, el ambiente es un personaje más y hay que preocuparse de desarrollarlo. Y el otro tema es que, como los protagonistas de la serie tenían un perfil de ser como muy cool, muy serio, muy poco expresivo, yo trataba como todo el tema de la expresividad de los personajes, desarrollarlo a través de los personajes secundarios, dándoles caracterizaciones súper fuertes y tratándolo de hacer muy expresivos, para a través de ese otro elemento poder darle un poco más de soltura al trabajo del cómic. De alguna forma, entonces yo me traté de plantear que cada proyecto nuevo que fuera apareciendo dentro de esta línea de trabajo, incorporarle desafíos creativos que tuvieran en la oportunidad de lo que involucraba cada proyecto. Entonces, así como en CSI, yo traté primero, uno, de trabajar el tema de la regularidad en el trabajo y lograr cumplir con los estándares de tiempo y de calidad de dibujo, y después incorporar el tema del desarrollo de personajes secundarios, el desarrollo de ambientaciones. Después, cuando vino el proyecto siguiente, que fue Land of the Dead, yo me puse más bien dos metas. Uno, que era como tratar de condensar más coherentemente todos estos elementos que yo había ejercitado en CSI, de personajes, ambientaciones y narración, e incorporarle dos temas más. Uno, que era el trabajo de una narrativa gráfica apelando a más recursos, o sea, como que a nivel visual, de encuadres, de tomas de tiros de cámara, etcétera, fuera más arriesgado que CSI. Y dos, como tratar de incorporarle un trabajo como de atmósfera psicológica a la historia misma, que fuera más expresivo. La creación de una atmósfera de una historia a través del lenguaje gráfico. Este proyecto apareció cuando yo estaba terminando el cómic de CSI, en que a mí, como ya me empezó a bajar la duda de chuta, me seguirán dando trabajo estos tipos una vez que se acabe CSI, estaban considerándome solo para esto. Cuando estaba terminando CSI, les aparecieron a ellos dos opciones de trabajo para las cuales me consideraron por el tema de haber trabajado bien el asunto de la similitud con los actores, que fueron la alternativa de hacer un cómic de Lost y la adaptación de esta película. En un principio ellos estaban más entusiasmados con el tema de hacer el cómic de Lost porque el impacto que estaba teniendo la serie de televisión era súper fuerte, pero ese proyecto se cayó porque los productores de la serie se dieron cuenta de que si la serie funcionaba con el sistema de mantenerle oculta información al telespectador, ¿cómo ibas a hacer un cómic en que tenías de alguna forma ofrecer información original, pero eso es precisamente lo que la serie no hace? Así que los productores decidieron que no iban a hacer el cómic y esa cosa se abortó. Y en ese momento le dieron prioridad al tema de hacer un cómic de esta historia de George Romero, que era como su gran retorno al cine después de
décadas de estar ausente con sus películas de zombies. Este fue un proyecto, como les dije, en el que el tema del trabajo como atmosférico de las escenas para mí fue súper importante y en el que, si bien yo ya había generado una cierta velocidad a la hora de trabajar, todavía tenía que asumir ciertas limitaciones respecto de hasta dónde podía llegar yo trabajando, por ejemplo, el nivel de detalle en la página. O sea, por ejemplo, en situaciones como esta, en escenas como esta, que eran como escenas más masivas, con más gente, qué sé yo, por poder rescatar algunos elementos de ambientación y cierto detalle en ciertos elementos que aparecen dentro de la escena, tenía que sacrificar cosas como, ok, aquí habrá que recurrir a siluetas porque no alcanzo a dibujar a todos los personajes dentro de la toma. Y hacerlo de alguna forma en que no resulte chocante y uno diga, ah, aquí hay un hoyo en la viñeta, este gallo no alcanzó a terminar y el dibujo está incompleto. Dentro de ese tema, otra experiencia que me sucedió en este proyecto fue darme cuenta de la importancia del trabajo del colorista a la hora de dibujar. Yo, durante el proyecto de CSI, que era un proyecto de más bajo presupuesto que este, el color era un tema que, ok, hay que colorear el cómic, pero no hay grandes recursos para eso, entonces el trabajo de color no era muy bueno. Y en este empecé a trabajar con el colorista con el que he colaborado hasta el día de hoy, que se llama Jay Photos. El tipo en verdad es muy buen colorista y de alguna forma nuestro trabajo se combinó súper bien en el sentido de que él la lógica estética que tenía respecto a la aproximación al trabajo con un efecto psicológico del color sobre la lectura del cómic se complementaba súper bien con lo que yo quería hacer con el trabajo gráfico. En este cómic, diría yo, por primera vez logré que funcionaran en forma integrada y fluida los distintos temas que yo hasta ese momento quería abordar, que era la caracterización de personajes, el desarrollo de entornos donde transcurría la historia y el trabajo de una diagramación de páginas que fuera interesante visualmente y que diera posibilidad a distintos enfoques y tiros de cámara desde los planos más generales hasta los close-ups más cercanos para darle un dinamismo visual a la serie. Otro elemento que fue nuevo aquí, que yo no había trabajado nunca, es el tema de las secuencias de acción. Esto es algo que en CSI yo nunca prácticamente pude dibujar, y acá se da fuertemente, o sea, cada 4 o 5 páginas de diálogos o de explicaciones venían después 7 a 10 páginas de secuencias de acción, algunas de ellas bastante complejas. Como en el cómic nosotros trabajamos no en base a la película, sino en base al guión original de la película. De hecho, las mismas escenas de acción eran bastante más complejas de lo que fueron después en la película misma por temas de restricción de presupuesto. En ese sentido nos benefició el trabajar con material original. Y a mí me presentó la dificultad adicional de tener que trabajar tipos de escenas que yo no había trabajado hasta ahora. Ahora, ¿eso en qué me redundó? Que, por ejemplo, yo en general en estas páginas no alcanzaba a tener tiempo para trabajar los fondos. Entonces tenía que asegurarme de que el trabajo de los encuadres y el nivel de acercamiento y de detalle de los personajes me permitiera hacer una página con información más o menos completa y en que los fondos no se vieran vacíos. Aprovechar el mismo dinamismo que tenían las escenas como para llenar de información visual la página sin poder trabajar ningún elemento en torno a los fondos. En eso también me colaboró el tema de que al estar el trabajo de color bien hecho, eso hace que el trabajo gráfico se vea muy completo sin necesidad de que haya que incorporar más elementos. Entonces, en ese sentido, fue una forma inteligente en su momento de tratar de aprovechar esa falencia en beneficio del contenido de la historia. Cuando estábamos terminando Land of the Dead, en ese momento apareció la oportunidad de hacer este otro proyecto, que fue uno de los proyectos que tenía en mente Chris Ryan, que es el editor en jefe de IDW, cuando él entró a trabajar en IDW, que era hacer una adaptación de esta novela de Clive Barker, que se llama The Great and Secret Show, que debe ser una de sus 5 o 6 novelas más populares, que la novela misma tiene un potencial visual súper fuerte y durante mucho tiempo se rumoreó que era un proyecto que probablemente se iba a llevar a cine, pero con la escala de la historia y por la longitud de la novela misma es un proyecto súper difícil de producir a nivel cinematográfico. Entonces Chris estaba con la idea de aprovechar el potencial visual de esta serie para hacer un cómic. A Clive Barker mismo, mucha gente le había dicho que hacer en forma efectiva la adaptación en cómic de esta novela era súper difícil y que nunca se iba a poder hacer, así que en cierto sentido él como que tenía ciertas reservas con este proyecto, pero prefirió arriesgarse con eso. Él es muy fanático de los cómics
Y a pesar de que él quería mucho esta novela y que él guardarla mucho, confió en nosotros para ver qué es lo que podía pasar con esto y si era una experiencia exitosa podía dar pie al desarrollo de nuevos proyectos después. Este proyecto partió con que a mí me mandaron la novela, una novela como de 580 páginas, en inglés, que tuve que leerla como en 10 días para poder estar a caballo a tiempo, para poder empezar el desarrollo visual del proyecto. Y con Chris tomamos la decisión de que el primer material gráfico que le pasamos a Clive Barker para que viera fuera el dibujo de este medallón, que es un elemento que es como clave dentro del desarrollo de la historia porque es una especie de síntesis conceptual de todo el rollo metafísico que le puso Clive Barker a este cuento. Entonces nos la jugamos por hacer el dibujo de este elemento solamente como para decirle estamos en sintonía con lo que tú imaginaste al momento de crear esta novela. Y cuando le mandamos este dibujo, el tipo alucinó, dijo, esta es exactamente la visión que yo tenía del universo que quiero crear en esta historia, así que confío plenamente en ustedes, hagan lo que quieran visualmente con este proyecto. Y eso para mí fue excelente porque fue la primera vez que tuve absolutamente carta blanca para hacer lo que yo quisiera a nivel visual con mi historia. Esta historia tuvo dos dificultades a la hora de abordar su adaptación en cómic de las que teníamos que estar súper conscientes desde el día 1 en que trabajáramos. Una a nivel argumental, que meter 580 páginas de texto en 12 números de 22 páginas de cómic es sumamente difícil. Hasta el día de hoy Chris Ryall sigue repitiendo que esta ha sido su pesadilla como guionista más que ha tenido hasta ahora. O sea, él tuvo el gran mérito de que logró, creo que salvo 3 escenas que salen en el libro, todo lo demás que sale en el libro entró en el cómic. Eso implicó dos dificultades. Uno, que este cómic tiene muchas páginas con 7 o 9 viñetas, lo que es súper difícil de manejar. Y la otra dificultad que tenía este cómic eran dos cosas. Una, que había muchos elementos que había que diseñar completos, desde personajes, que eran actos, hasta locaciones en que tuvimos que diseñar un pueblo completo, en que había que tenerlo diseñado con alto nivel de detalle porque había varias secuencias complejas que transcurrían a lo largo de este pueblo y que tenían que ver con la escena final en que se resuelve la historia. Y dos, que esta historia, como historia de fantasía, tenía muchos elementos de magia y ficción asociados, pero que en el libro están descritos en forma súper abstracta. Entonces convertir eso en imágenes concretas era bastante complicado y tuvimos que inventar como una serie de códigos de cómo transformar estos conceptos en imágenes. Eso fue dentro de una de las cosas que más le gustó a Clive Barker de cómo fue resuelto en el cómic finalmente, y creo yo que fue una de las fortalezas de esta historia. El saber lidiar por un lado con estos elementos concretos y descriptivos que tenían que estar súper detalladamente resueltos, y por otro lado con otros que estaban muy difusamente descritos en la novela y que hubo que convertirlos en imágenes tan creíbles como las de los elementos concretos. Dime. Hola, soy Gonzalo. Hola, Gonzalo. Sí. Una pregunta, yo viendo el desarrollo de tu estilo desde CSI, y aquí hay un cambio en el... Sí, sí, esa es otra cosa que quería mencionar. Así que gracias por tu pregunta, para que no se me pasara. Yo en lo personal tengo la filosofía de que el tema del estilo gráfico de las historias debe depender más del contenido de la historia que del dibujante. O sea, yo creo que uno como dibujante a lo que tiene que apostar es al desarrollo de una versatilidad que le permita contar la mayor cantidad de historias diferentes posible. CSI y Land of the Dead eran dos proyectos en que por estar obligados a la referencia al aspecto de actores, por ejemplo, había que tener un estilo más realista. En The Great Outsiders Show eso no era una referencia y por lo tanto yo intencionalmente aposté por un estilo mucho más expresivo, con personajes mucho más caricaturizados, porque había todo un tema de desarrollo psicológico de los personajes que tenía que ser muy expresivo, muy patente en la historia, porque eran tantos los eventos que pasaban que ese desarrollo psicológico no iba a tener mucho espacio para desarrollarse dentro del cómic. Entonces, a través de la expresión de los personajes, la idea era dejar esa ventana abierta para que ese tema se pudiera estar desarrollando independiente de que los acontecimientos no dieran cuenta de eso necesariamente. Eso me permitió también, yo pensando un poco con la lógica de, ok, como las editoriales pequeñas en Estados Unidos funcionan mucho con el tema de proyectos a mediano o corto plazo,
La única forma que yo tengo para poder mantener una cierta continuidad dentro de este esquema es demostrarle a los editores dos cosas. Uno, fidelidad con los plazos, y dos, versatilidad. O sea, mi idea, una vez que me llegó este proyecto, para mí fue una oportunidad excelente porque yo dije, ok, aquí tengo la opción de hacer algo absolutamente distinto de lo que hice en CSI Labs CD, y con eso como abrirme el espectro de proyectos posibles a los que podría abocarme después. Este proyecto tuvo además una dificultad adicional que no tenían los otros dos, que había ciertas secuencias dentro de la historia en que me iban a permitir explorar como recursos narrativos totalmente distintos de lo que habíamos visto en las series anteriores, como por ejemplo esta secuencia de acá, en que hay uno de los personajes, que es este que está aquí, que es una especie de abertura en el continuo espacio-temporal que genera una distorsión de las dimensiones, y eso tenía que reflejarse gráficamente de alguna forma, y lo que decidimos abordar aquí fue romper el esquema de la viñeta como símbolo de esta distorsión de la continuidad espacio-temporal de la naturaleza, digamos. Entonces, por ejemplo, pasamos del desarrollo de estos cuadros estándar a esta secuencia en que a través de la abertura que hacía el personaje dentro del espacio se empieza a romper la viñeta misma, hasta algo que parece que cuando los personajes pasan a esta otra dimensión que está al otro lado de esta abertura, las viñetas no existen. Eso es algo que suena como súper pedestre, pero que a nivel narrativo es súper eficaz. Y de hecho fue una de las cosas que a mi juicio funcionó mejor como cómic dentro de esta historia. Lo otro que hubo que lidiar aquí, que es algo que yo no había tenido que trabajar en ninguno de los proyectos anteriores, es el tema como de la escala épica de la historia. O sea, esta es la escena, una de las escenas finales en el número 10, donde cada uno de los bandos de la historia dentro del bien y el mal había generado estos seres fantásticos que formaron dos ejércitos que se encuentran en esta parte y empiezan con una lucha en que se hacen pedazos al final. Esta es una secuencia que dentro del libro debe haber ocupado unas 15 a 20 páginas y que en el cómic teníamos solo 2 páginas para meterla. Entonces la idea del guionista fue, ok, ya que no tenemos mucho espacio para poner esta historia, hagamos que el espacio donde se pone esta secuencia se explote al máximo. Y ahí pensamos el tema de esta doble página con una sola imagen completa en que tratamos de convertirla en una cosa que fuera narrativa tanto a nivel de detalle como un impacto como total. Y es una de las páginas que a mí me tiene más satisfecho dentro del cómic total. O sea, creo que se logró 100% el efecto que se quería lograr con esto. Y eso ayuda de alguna forma en que uno al concentrar ciertos recursos dentro de la historia sean mucho más potentes y permitan dejar libre el espacio para lo que requería el resto del cómic. Bueno, esto es una página más anecdótica dentro de la historia misma. Había una secuencia en que este personaje que está acá, que es un periodista, se infiltra en una fiesta de millonarios, que es donde al final queda la cagada porque llegan todos estos monstruos que pelean en esta misma mansión. Y aquí incorporé a varios personajes reales dentro de la fiesta para que jugáramos a ser millonarios, que es algo que probablemente no nos va a tocar vivir. Entonces, los más cercanos a eso sí son estos dos personajes acá, que son Ted Adams y Robbie Robbins, que son el presidente y vicepresidente de IDW Publishing, son los dueños también. Robbie Robbins es también el director de arte. Y estos que están acá somos Chris Ryall, el guionista, Jay Fotos, el colorista, y yo dentro de la fiesta. Hay también hay otros personajes que también son de IDW y nada, fue súper divertido de alguna forma incorporarse dentro del casting de la historia. Otro tema que empecé a trabajar acá, que es algo que yo nunca había hecho, que es el tema de las portadas de los cómics. Para el desarrollo de este proyecto me dieron libertad absoluta para el trabajo de las portadas, salvo 2 restricciones que tenían que tener. Por el tema del contrato que hicieron con Clive Barker, las portadas tenían que estar estructuradas con la misma lógica de las novelas que se publican de estos autores cuando son bestseller. El nombre tiene que ocupar prácticamente 1/3 de la portada completa y el otro tercio estar ocupado por el título. Entonces eso nos fijó un patrón de diagramación súper estrecho, pero que dentro de él sirvió para desarrollar una línea de portadas con un lenguaje súper propio y que al final fue súper eficiente. Este proceso de trabajo a mí en lo personal me dejó sensaciones encontradas. Creo que hay algunas en que se logró plenamente lo que queríamos hacer y otras en que por el apuro o por la restricción de tiempo
tuvieron que salir como salieron, pero creo que el resultado total fue súper bueno y como experiencia de trabajo para mí también. O sea, una de las cosas que yo aprendí dentro de esto es que lo ideal es que el trabajo de portadas uno no lo haga en simultáneo con el trabajo de páginas. Porque una portada tiene un nivel como de desgaste creativo muy superior al de una página de cómic. Entonces, cuando uno tiene que intercalarlo dentro del proceso de cumplir con 22 páginas en un mes, se convierte en algo súper entorpecedor. Yo en todos los proyectos posteriores que he hecho, en que he tenido que hacer portadas también, trato de coordinar el tiempo de trabajo que me permita hacer las portadas antes, o por lo menos avanzarlas bastante antes de empezar con el trabajo de páginas mismas. Después de The Great and Secret Show, se produjeron dos cosas. En principio, Clive Barker quedó muy contento con el trabajo que hicimos y nos invitó, de hecho, después a mí y a Chris Ryall a juntarnos con él porque él quiere ahora hacer un proyecto 100% original para cómic, que no se adaptar una de sus novelas, porque en un principio, después de The Great and Secret Show, lo que íbamos a hacer era adaptar otra novela de Clive Barker. Ese proyecto no resultó porque esa novela finalmente se va a hacer para cine y él no quiso tirar al mismo tiempo un proyecto de cómic y cine que se pudieran usar como el uno para criticar el otro, para mantener una cierta limpieza, y porque él quedó tan entusiasmado con el resultado de The Great and Secret Show que dijo: quiero hacer un cómic de frentón y hacerlo como una historia original y que se pueda promocionar casi como si fuera una nueva novela de Clive Barker. Entonces eso quedó como un proceso que vamos a empezar a desarrollar de a poco, sí, porque Clive Barker ahora está ocupado, tiene que terminar unas pinturas con una edición ilustrada de uno de sus libros, que espera terminar el próximo año, creo. Entonces, ya que no resultó hacer su nueva novela, justo en ese momento le llegó a IDW la propuesta de hacer el cómic de esta película, The Wolf, donde a mí me llegó este proyecto por dos razones. Una, porque los productores de la serie habían visto lo que yo hice en The Great and Secret Show, habían quedado especialmente entusiasmados con el tema del trabajo de los personajes dentro de un entorno de escala épica que había funcionado muy bien y ellos querían eso para el cómic de esta película. Y dos, el tema de que esto llegó muy de un día para otro para IDW, y del momento en que les llegó la propuesta de hacer este proyecto a cuando había que empezar a dibujarlo, creo que habían 2 semanas, y una vez que partiera el dibujo de esto para alcanzar a salir en la fecha que tenía que salir el primer número, tenía que sí o sí sacarse un número al mes. Y en IDW me dijeron que ese fue uno de los motivos que fue clave para decidir por mí, porque yo hasta ese momento no les había fallado nunca con una entrega de trabajo. Entonces ellos pudieron asegurarle a los productores de la película que el cómic iba a estar. Este cómic tuvo una lógica de trabajo totalmente distinta de la de Land of the Dead. Uno, por lo que ya había comentado, de la velocidad en que fue saliendo la publicación, el ritmo semanal en vez del ritmo mensual. Y dos, porque la lógica de aproximación al trabajo aquí también fue opuesta. Como esta era una película en base a desarrollada por animación digital, ellos me pusieron por un lado la restricción de que todos los diseños que aparecieran en el cómic, en este caso sí tenían que ser iguales a los de la película, pero al revés del otro proyecto, los personajes no se tenían que parecer a los actores. A pesar de que en la película la mayoría de los personajes, salvo Beowulf mismo, lo hicieron en base al actor para desarrollar el modelo digital, a mí lo que me pidieron es: quiero que el personaje se parezca al modelo digital sin parecerse al actor. ¿Por qué? Porque en este tipo de proyectos, cuando uno trabaja con parecidos de actores, el actor y su agente tienen que aprobar cada página en que la imagen del actor aparece, y si el actor tiene cualquier problema, la página se debe dibujar de nuevo. Yo cuando partí dibujando la primera serie de CSI, hubo una viñeta en que salía el personaje protagónico que la tuve que dibujar 6 veces, porque al tipo no le gustaba cómo salía, y no le gustaba cómo salía, y no le gustaba cómo salía, hasta que yo caché que, ok, aquí el problema es que el tipo hay que quitarle 15 kilos y 10 años. Cuando caché eso, nunca más tuve un problema con el actor de la serie. Aquí el problema entonces era cómo, teniendo un marco de diseño muy rígido, pero teniendo libertad para trabajar los personajes, se creaba una imagen para el cómic en que los elementos se integraran fluidamente, y que ya que tenía esta restricción a nivel de diseño, lo que yo sí me permití fue a nivel narrativo tener absoluta libertad. Y en ese sentido aquí este proyecto fue súper enriquecedor respecto a 2 puntos de vista. Las secuencias de acción que tenían eran como súper únicas. Era un proyecto de fantasía heroica, que es algo que yo siempre quise dibujar. Yo estaba
Yo estaba particularmente, una de las ideas que tenía en algún momento era ofrecerle a IDW hacer una adaptación de esta leyenda. Entonces cuando este proyecto llegó como una cosa concreta fue como un golpe de suerte súper bueno para mí. Y lo otro fue el tema de que ya que tenía como todas las decisiones de diseño resueltas, yo me propuse aquí lograr probar hasta qué límite podía llegar yo con el grado de detalle que podían tener las escenas. De alguna forma fue un ejercicio de, ok, ¿cuánto detalle puedo meter en una página alcanzando a cumplir con el ritmo mensual? Esta fue de las primeras páginas que yo dibujé, porque cuando me llegó el primer guión y venía la descripción de esta escena, yo me di cuenta que si esto yo lo dejaba para hacerlo dentro del plan de trabajo mensual, probablemente nunca iba a poder hacer un dibujo de este tipo. Entonces lo que hice fue ponerme de acuerdo con el guionista, y esta viñeta en particular la empecé a trabajar antes. Esta es una doble página. Yo habitualmente lo que trato de hacer es en una página demorarme un día, por lo tanto implicaba que esta doble página iban a tener que ser 2 días de trabajo, pero yo en 2 días jamás iba a poder hacer esto. Entonces lo que hice fue que antes de que estuviera el guión del número 1 completo o terminado, pedí la descripción de esta escena y trabajé esta viñeta en particular por 5 días. Entonces iba a intentar 2 cosas. Uno, lograr resolver esta secuencia, que dentro del estándar normal no iba a poder. Y de alguna forma definirme un estándar, ok, este es el peso gráfico que tiene que tener la historia, yo lo que tengo que tratar de hacer después es lograr esto mismo, pero dentro de un margen de tiempo menor. Hasta cierto punto fue una decisión interesante porque me permitió darme cuenta efectivamente que podía lograr eso, pero el sacrificio en cuanto a tiempo que implicó en verdad fue súper fuerte, y yo diría que cuando ya estaba dibujando el número 1 como que empecé a pasarlo mal. O sea, como que las últimas 3 semanas fueron de trabajo de corrido, de lunes a domingo, y terminé bien agotado, y gracias a Dios era un proyecto corto, de solo 4 números, y ahí como que aprendí efectivamente que ya tenía un techo de el nivel de detalle que podía lograr. Como les comentaba acá, el tema de las secuencias de acción fue una experiencia súper completa en este proyecto, y yo en lo personal quedé súper satisfecho. Tuvimos la suerte además de que el guión de referencia con el que trabajamos, que era de la película, escrito por Neil Gaiman y Roger Avary, estaba súper sólidamente resuelto y tenía una estructura que era muy de cómic. O sea, en ese sentido el trabajo de adaptación del guión original al cómic mismo fue más fluido que los proyectos anteriores. Después de que terminamos Beowulf, ahí tuve una especie de golpe de suerte, porque después de ese proyecto como que se produjo una especie de laguna en que no iban a haber proyectos que yo pudiera hacer inmediatamente a continuación. Pero justo en ese minuto se dio que IDW se puso en contacto con este señor, se llama Joe Hill. Su nombre completo es Joe Hillstrom King, él es hijo de Stephen King, pero como él es escritor y no quiso nunca en su carrera que lo vincularan con su papá, él empezó a escribir con este seudónimo, Joe Hill, que de hecho cuando la gente de IDW lo contactó no tenía idea que era hijo de Stephen King, lo supimos después. Y él acababa de publicar estos 2 libros, una recopilación de cuentos que se llama 20th Century Ghosts y El traje del muerto, que en inglés se llama Heart Shaped Box. Nada que ver, el título de la traducción es bien extraña, de hecho. Pero estos 2 libros tuvieron un éxito increíble. El traje del muerto, de hecho, creo que la semana que salió ya estaba en la lista del bestseller de la revista Time, y la semana siguiente a eso, le compraron los derechos y empezar a desarrollar una película. Y en principio IDW lo contactó porque querían hacer adaptaciones en cómic de las historias que salían en esta recopilación de cuentos. Lo que ellos no sabían, y que fue una suerte, es que Joe Hill es muy fanático de los cómics. Había trabajado hace tiempo, había hecho una historia corta de Hombre Araña, que salió en una revista que traía 3 historias cortas, que según él afortunadamente no se hizo muy famosa porque era muy mala. Pero él desde ese momento quedó siempre con ganas de hacer cómics, y después de esa experiencia él desarrolló 2 o 3 ideas para hacer cómics originales, que las presentó a Marvel y se las rechazaron las 3. Pero cuando IDW lo llamó, él dijo, en vez de hacer una recopilación de este cuento, tengo algo mucho mejor, que es una de estas ideas que él había desarrollado más, que se llamaba Local King.
Cuando él llegó con este concepto, presentó el pitch de la idea a IDW, los tipos se entusiasmaron mucho con la idea porque iba exactamente dentro de la línea editorial de lo que querían hacer. Y le mostraron distintas cosas que habían publicado y él vio lo que yo hice en The Great and Secret Show y dijo, yo quiero un trabajo visual para el cómic que sea como esto, y lo contactaron conmigo. Esta fue la primera vez en que yo tuve acceso a participar en un proyecto de cómic a partir de cero, como en el sistema que uno cree que es estándar dentro del mercado gringo para crear una serie propia. Ahí entonces lo que yo recibí de parte de IDW y Joe Hill fueron dos cosas. Uno, esto, que era una síntesis conceptual de la historia, que es en una página una descripción de qué se va a tratar la historia y cuál va a ser el desarrollo que van a tener los personajes principales. Y dos, un documento de 2 páginas con la descripción de los protagonistas de la serie, que en este caso yo tuve la tremenda suerte de que Joe Hill tenía muy claro qué es lo que quería hacer con sus personajes y cuáles iban a ser sus características psicológicas básicas, pero salvo 1 o 2 casos no tenía ningún preconcepto respecto del aspecto que iban a tener los personajes. Entonces en ese sentido me dio carta blanca. Y yo empecé el trabajo de desarrollo de estos personajes, sabiendo en parte además que yo creo que Joe Hill dejó como abierta la puerta a que yo propusiera lo que quisiera para ver qué es lo que yo iba a hacer, para ver si definitivamente íbamos a seguir trabajando juntos. Y ahí hice esta serie con los personajes principales, que son estos 3 hermanos, Tyler, Kinsey y Bodelock, que son los 3 niños que son los protagonistas de la historia, su mamá, y aquí está su papá, y el papá trabaja en un colegio y estos son 2 alumnos de él que en la primera historia van y lo asesinan, que es como el detonante de lo que va a suceder después. Uno era el tema del desarrollo de los personajes humanos dentro de la historia, y el otro era el tema de los otros 2 elementos clave de la historia, que iban a ser un set de llaves mágicas y una casa donde están las puertas que activan todas estas llaves y que tienen distintos poderes. Entonces yo en esta primera etapa del trabajo me aboqué a esas 3 cosas: al desarrollo de los personajes, a empezar a definir un sistema de diseño de estas llaves y al trabajo de la primera portada en que incorporé el diseño de la casa. Yo vio este material, le encantó lo que había propuesto, era exactamente el tipo de cosas que quería hacer, así que ahí como que formalizamos la relación de trabajo y este proyecto partió. Aquí por un lado me eché encima la responsabilidad de aparecer como uno de los 2 co-creadores de la serie, con todos los beneficios que eso reporta a nivel creativo de poder hacer lo que uno quiera. Y fue de hecho la primera vez que, por ejemplo, empecé a salir con mi nombre en una portada, que es algo que no me pasaba nunca. Entonces fue súper bueno darse cuenta, por un lado, de que a mí me daban más responsabilidad, pero por otro lado, de alguna forma, empezó a ver de la parte del editorial un reconocimiento súper directo y súper honesto del trabajo que yo había hecho hasta ahora, con el cual ellos siempre habían estado súper satisfechos. Y en ese sentido, yo tengo que reconocer que una de las mejores experiencias que yo he tenido en esta pega es que afortunadamente me topé con una empresa súper seria, que tiene muy buena reputación en el mercado de Estados Unidos, porque son gente muy honesta y muy directa a la hora de trabajar y muy seria a la hora de pagar, que es algo que yo he ido averiguando que no es tan común como uno creyera dentro del mercado gringo. Y otro tema es que a través de este proceso que partió en el 2002 y llevamos en el 2008, hemos logrado establecer una relación de confianza en que yo he podido trabajar con ellos regularmente desde el 2002 hasta ahora sin parar, sin nunca tener un papel firmado. O sea, todo hasta ahora ha funcionado con tratos de palabra en que hemos cumplido mutuamente, y eso se ha reflejado en que eso genera un ambiente de trabajo que es muy bueno y muy productivo. Después de esta primera etapa, mi pregunta es si a esta altura seguís trabajando a través de Sulaco. No, yo después, que bueno que me preguntaste esto, que algo que quería comentar. Yo con Sulaco trabajé durante el periodo de CSI solamente. Partí con ellos trabajando bastante bien en las primeras series. Después, cuando entremos a la fase de preguntas, voy a hacer algún comentario más extenso respecto al sistema de trabajo a través de estudios. Pero a mí lo que me pasó fue que durante el proceso de CSI, Sulaco empezó a tener una serie de problemas logísticos internos que empezó a redituar en el tema de que a mí empezaron a no llegarme los pagos.
Entonces yo me vi en una situación súper incómoda en que por un lado sentía que tenía la obligación de seguirle cumpliendo con los plazos de IW, pero los pagos no me llegaban. Y de hecho eso hizo crisis a fines de la cuarta serie de CSI, cuando la última revista y media no me la pudieron pagar en su lado. Y ahí yo tomé la decisión de contactarme con la gente de IW directamente, hablé con los de Sulaco y les dije yo ya no puedo seguir trabajando con este sistema porque es insustentable, y empecé a trabajar directamente con la gente de IW. Así que a partir de la última serie de CSI yo ya empecé a trabajar directamente con los editores de IW y nunca tuve ningún problema con ellos. Y desafortunadamente, aparentemente lo que le pasó a Sulaco es que en un periodo como de un año crecieron mucho en cuanto a proyectos y ellos no tenían la logística interna para manejarlos y empezaron a colapsar. O sea, empezaron a tener problemas de que no pudieron manejar su propia contabilidad, empezaron a tener problemas de permisos de trabajo en España con los convenios con Estados Unidos, y de hecho creo que tuvieron que como que relanzar la empresa hace un par de años porque hicieron agua y tuvieron que partir de cero de nuevo. Bueno, volviendo al tema del desarrollo de este proyecto, después de esa etapa del desarrollo de la primera portada de los personajes, empezó como el trabajo del proceso creativo mismo antes de trabajar el número 1, donde ahí vino otra etapa en que yo me aboqué al diseño de la casa. La casa, Key House, es como uno de los personajes claves de la serie, y yo sabía que me iba a ahorrar muchos problemas después en la medida en que esta casa la tuviera desarrollada completa. Entonces primero vino una etapa de documentación en que me mandaron estas imágenes como una referencia del tipo de mansión victoriana de la costa este de Estados Unidos que querían como referencia para la casa. En base a eso, y aprovechando mi background como arquitecto, decidí que lo más cómodo iba a ser tener un diseño lo más completo posible de esta casa, y aprovechando además una herramienta que es el Google SketchUp, que yo ya había escuchado que había varios dibujantes que lo usaban para crear perspectivas base que le permitieran hacer una matriz para dibujar los fondos de los cómics, que esto lo popularizó muy fuertemente Line View, que es el tipo que está actualmente dibujando Secret Invasion para Marvel, y que es una herramienta muy fácil de usar para hacer modelos 3D y que me permitió hacer esta maqueta virtual de la casa misma, que me permitió trabajar un diseño completo de este personaje y además tener una matriz para que cada vez que sale una perspectiva de la casa dentro del cómic yo hago una impresión de eso que uso como referencia para captar la perspectiva y después poder hacer el dibujo con alto grado de detalle. Así que aquí están las 4 elevaciones de la casa misma. La otra ventaja de trabajar con este sistema de los modelos 3D es que uno puede hacer un modelo bien complejo formalmente, sabiendo que después en el cómic a la hora de tener que hacer la perspectiva uno se va a ahorrar un montón de tiempo de trabajo y va a poder enfocarse en el tema de dibujar los detalles y no hacer el armado del objeto, que es muy lento cuando uno no tiene una matriz. Otra cosa que aproveché de presentar aquí es el tema del trabajo con referencias. Para ambientar esta historia, Joe Hill tenía súper clara un pueblo que existe, que es el que iba a tener de referencia para ser el pueblo ficticio donde sucede toda esta historia. Entonces empezamos a trabajar con referencias desde cosas tan macro como el lugar geográfico donde la historia sucede, ciertos aspectos del pueblo mismo donde va transcurriendo la historia, que todos estos son elementos que en la medida en que uno los tiene conscientemente incorporados dentro del cómic, como que le agregan una profundidad al universo donde transcurre la historia, que es muy enriquecedor para la historia misma. Hasta el tema de la utilización de ciertos objetos específicos dentro de la historia misma, que en la medida que son reales y que el lector puede reconocerlos, hacen que la historia apele en forma mucho más directa al lector. Hasta cosas tan mínimas como el sombrero que usa uno de los personajes y que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con que él, que vivía en San Francisco y de San Francisco se cambian a esta casa que queda en la otra costa de Estados Unidos, era fanático de los Aces de San Francisco, que es un equipo de béisbol muy popular allá. Otro tema que tiene mucha relevancia en el trabajo del cómic a partir de cero y en el trabajo de un cómic con una empresa norteamericana es el tema del trabajo a partir de guiones en inglés, que es algo que un training que uno tiene que absorber bastante rápido. En ese sentido, a mí la escuela de CSI fue muy buena porque eran guiones que eran tan específicos respecto de ciertos temas técnicos y de lenguaje
que yo, no sé, después de leer un par de guiones y trabajando harto con diccionario, como que mi background de inglés se me hizo mucho más flexible y ya no es problema el tema de trabajar con guiones de este tipo. Aquí puse los ejemplos de la secuencia inicial del número 1 de OpenKey para ver el tema empíricamente de cómo desde la descripción de la página se pasa a la imagen misma. Así que página 1 es un panel a página completa mostrando una puerta de madera antigua en un marco de piedra. Es verano, verde y todo está muy lindo y el pasto crece en forma irregular en algunas partes. No alcanzo a ver. Claro, y hay una pieza de piedra irregular que sirve de piso de entrada a la casa misma. Y sobre esto después se iba a agregar el título sobreimpuesto que es Mendocino Valley antes. Después de eso viene la descripción de la página 2, en que llegan estos dos personajes, tocan a la puerta, andan premonidos de artefactos para hacer maldades, nadie se da cuenta al principio, y de ahí pasamos a la página 3, donde nuevamente hay un panel a página completa, donde aquí por ejemplo es donde entra el tema de empezar a tomar ciertas decisiones a nivel de dibujo cuando uno cree que van a funcionar mejor que lo que sale descrito en el guión. Una de las ventajas de trabajar con editoriales independientes es que en general tienden a confiar mucho en el criterio creativo de los autores. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta escena originalmente venía descrita para que la vista de esta situación fuera como desde la puerta de la casa, en que uno viera los personajes indicando hacia esta camioneta que tenía este bulto encima. Yo tomé aquí la decisión de cambiar el punto de vista porque decía, ok, en la página anterior, que va a estar enfrentada a esta, uno va a ver a los personajes llegando a la puerta, interactuando con la mamá de los niños, y ya que esta imagen va a estar al frente, yo pensaba que solo bastaba con hacer referencia a la entrada de la casa en un punto mucho más pequeño, pero era súper importante que lo que estaba arriba de la camioneta se viera con mucha claridad y con mucho grado de detalle. Entonces invertí el punto de vista tratando de conservar al máximo todo lo que salía descrito en el guión. Tengo la suerte también de trabajar con un guionista, en este caso Joe, que es súper abierto a todos esos cambios. Y él siempre me dice, el guión que yo te mando es una referencia de la información que yo quiero que aparezca en la historia, pero siempre que se te ocurra alguna forma que tú consideres más eficiente de mostrar esto visualmente, cámbialo. Y eso permitió que tenemos una relación súper fluida de trabajo y que no nos entorpece ni con los plazos de entrega ni con el desarrollo del trabajo mismo. ¿Sí? ¿Tú tenías la libertad de modificar el orden? Para que escuchen los otros. ¿Tú tenías la libertad de modificar el orden de los diálogos? ¿O al menos...? No, es que... a ver, en ese sentido, el trabajar en este proyecto, que yo era como más... Ya, sí, me falta poco. Yo era más rígido al principio y me fui dando cuenta durante el proceso de que yo me da mucha entrada, porque al incorporarme él como co-creador de la serie, él lo hizo como con todo lo que eso implica y él siempre me ha estado repitiendo últimamente, esto es un trabajo de los dos, si se te ocurren ideas, aportes, qué sé yo, dalo siempre, vaya a tener cabida eso. Ahora, yo creo que es siempre bueno mantener un cierto grado de rigidez, o más que rigidez, de orden en ciertos elementos que uno les permita tener ciertas bases para trabajar que de alguna forma permitan tomar libertades en otros aspectos. Por ejemplo, en este caso, este tipo escribe muy bien. Los diálogos que escribe en verdad son bien notables y el desarrollo psicológico que hacen los personajes es bien notable. Entonces, yo en ese sentido, como que la rigidez que he tratado de mantener siempre a lo largo de esta historia es que los diálogos mismos de los personajes no se modifiquen. Y eso me da, de alguna forma, un punto de vista para poder todo lo demás trabajarlo con más flexibilidad. Ha habido un par de casos en que después de ver el trabajo visual, yo mismo ha cambiado ciertos diálogos. Y creo que eso ha resultado mejor, porque al ser él el experto en diálogo, lo maneja con mucho más certeza de lo que podría yo hacerlo. Aunque en el caso, cuando uno tiene una relación de trabajo súper abierta con un guionista, todos esos temas son conversables y depende como de la dinámica que uno quiera establecer. En ese sentido también yo tengo la ventaja de que él trabaja en forma bastante simple los diálogos. Él trata de no llenar las viñetas de mucho diálogo,
Y cuando hay mucho diálogo, trata que sea solo uno de los personajes el que habla mucho. Entonces eso facilita mucho la diagramación del marco visual de la viñeta misma. Y otra última cosa que yo quería comentar de este proyecto es que yo trabajo con ciertos elementos sutiles dentro de la historia versus otros elementos más gruesos y de más impacto. Entonces eso me dio cancha como para trabajar formas narrativas distintas dentro de la misma historia, y yo he tratado de explotarlo al máximo, desde el tema de trabajar ciertas secuencias en que uno mantiene una misma toma, como diciendo, fijando la cámara y moviendo solo los personajes adentro, y a través de elementos sutiles como ir cambiando ciertos personajes en ciertos puntos del entorno, generar una atmósfera de lo que está sucediendo. Esto también tiene ciertas ventajas prácticas, como que, por ejemplo, cuando uno hace un fondo que lo va a usar una sola vez y sabe que va a poder repetirlo muchas veces, eso implica un ahorro de tiempo que permite dos cosas. Uno, que una página como esta quede cargada con mucha información visual, que si uno le saca punta puede aprovecharla. Y dos, que al tener ciertos ahorros de tiempo en estas páginas, ese ahorro de tiempo uno puede aprovecharlo en las páginas en que no hay recursos como este, sí puede darle mucho más trabajo al trabajo de los fondos mismos. Y bueno, ahí tenemos un contrapunto con otro tipo de escena totalmente distinto, que es esta secuencia de pelea que sale en el número 1, y donde quisimos hacer una especie de homenaje al trabajo gráfico de Sin City, de trabajar todo con mucho negro y con blancos que se recortan sobre ese negro, y que fue muy eficiente además al momento de que esta es una situación tan particular dentro de la historia de todo lo que pasa en el número 1, que era súper importante que tuviera una expresión gráfica totalmente distinta de todo lo que pasa después. Otra cosa también, pues, bueno, este es un ejemplo de eso, de cuando uno puede una imagen recargarla de alta información gráfica en la medida en que ha podido ganar tiempo dentro de otras imágenes de la misma historia. O sea, este dibujo en sí fue un día de pega, pero como yo ya había salvado ciertas horas de trabajo en semanas anteriores, me permitía en esta página demorarme 2 días en vez de 1, por ejemplo. Otra cosa que ha sido súper interesante es darse cuenta de que Joe Hill, como escritor, tiene súper clara la lógica del cómic a la hora de escribir. Entonces aparecen cosas como esto, que es la primera página del número 2, donde a través de una tarea del niño más chico, este personaje de acá hace una síntesis de lo que pasó en el número 1 al principio del número 2 sin tener que como que incluir un resumen. Entonces se convierte en una herramienta gráfica súper buena de hilación de lo que pasa en el número 1 respecto al número 2. Además, añadiendo el tema de que, por ejemplo, la profesora del niño le manda una comunicación a la mamá diciendo, bueno, este niñito hizo esta tarea con estos asesinatos y fantasmas, por favor hágalo ver. Porque viene claro. Aquí viene otro tema, por ejemplo, de la conciencia del manejo de los cómics. Estas son 2 páginas que en la historia no van enfrentadas, sino que esta es la página 3 y esta es la 4. Esta es la contracara de esta página. Entonces está el tema del manejo de ciertos elementos de suspenso que al dar vuelta a la página permite generar el shock que implica una escena como esta. Acá hay otro tema que también es súper importante a nivel narrativo, que es el manejo del color, por ejemplo. O sea, de cómo partir de esta secuencia que termina aquí, que por tener un trabajo de color distinto, independiente de que todavía no tenga incorporado al texto, se puede trabajar la idea de que esto es un sueño que estaba teniendo el niño que despierta repentinamente, y se nota por una diferencia en el tono del trabajo visual que hay un cambio de situación entre esto y esto. Otra cosa que hay que considerar, por ejemplo, que para mí es súper importante en el trabajo de los fondos, es cómo uno va construyendo un escenario donde van a suceder ciertos eventos. Esta es una secuencia del número 4 de la primera serie, que es una miniserie de 6 números que ahora va a salir como novela gráfica, en que cuando yo hizo la descripción de este lugar, que es la cava de vino que está debajo de la casa, me dijo al tiro que este iba a ser el escenario donde iba a suceder la escena final del primer acto. Entonces era súper importante que al momento de diseñarlo yo tuviera presente cómo iba a transcurrir la acción en la secuencia final para que todos los elementos que estaban dispuestos acá tuvieran sentido después. Y en ese sentido, cuando él me dijo eso, como que yo le mandé al tiro un set de preguntas en que me diera más o menos cuál iba a ser como la coreografía de la secuencia final, para que todos los elementos que yo incorporara acá, como la escalera, la puerta, la cava misma, tuvieran sentido con la acción que iba a transcurrir al final de la historia. Este es otro ejemplo del tema del manejo del suspenso, sobre todo en una historia de terror, o sea, el trabajar con secuencias estáticas versus ciertos momentos de impacto visual distinto que le dan como un peso
un peso a la historia que es muy potente a nivel narrativo. Esta situación dentro de la historia como que generó muchos comentarios dentro de los lectores mismos de cómo habíamos logrado establecer como una carga de suspenso equivalente a una película con una lógica de cómic, de imágenes estáticas, y eso fue como súper grato darse cuenta de cómo una cierta idea que uno trabaja con la esperanza que un cierto efecto a veces lo produce. Y esto para terminar respecto del tema del cómic es volver sobre la idea de cómo el cómic es un lenguaje en sí mismo. Esto de nuevo son dos páginas que no van enfrentadas, sino que son la contracara la una de la otra. Y esta, que son las primeras dos páginas del número 6, Joe me comentó una vez cómo esta era como su página favorita dentro de la historia, porque esto es un recurso que visualmente solo puede existir en un cómic. Esto uno no lo puede hacer en una película, y la idea en el fondo de trabajar las dos caras de la puerta a través de las dos caras de la página y que eso tuviera sentido con lo que estaba pasando y como con el ambiente psicológico que hay que crear en esta escena. Entonces en ese sentido creo que independiente de que uno cuando trabaja un cómic siempre usa referencias cruzadas para el trabajo visual de otros medios, tiene hay que tener una conciencia de que es un lenguaje en sí mismo. Y aquí voy a pasarlo más o menos rápido, porque ya estamos corto de tiempo y lo importante es tener espacio con las preguntas. Bonus track que use aquí como el desarrollo paso a paso de las portadas. En que en este caso puse... Esto es la última portada que he hecho, que es una portada para la serie de Ángel, que es como el gran hit comercial que tiene IW en este momento. Así que para mí fue súper gratificante que me dieron la confianza de trabajar en una portada en este proyecto. Y aquí está el proyecto paso a paso como... Yo siempre parto, ahora y empezando a ser más ordenado dentro de las portadas, primero haciendo un boceto rápido a una escala muy chica. Este dibujo originalmente debe tener unos 3,5 por 5 centímetros, donde uno resuelve el tema como de la intención de cómo uno quiere presentar los personajes, la composición, y esto se manda para que sea aprobado por el editor. Una vez dado el visto bueno, empieza el proceso del desarrollo de los lápices definitivos de la portada, que en este caso, como tenía muchos elementos, lo hice en 2 etapas porque quería primero que me aprobaran la presentación del personaje principal y resolver el tema del leopardo, que como yo nunca había dibujado uno, tuve que trabajar con estas fotos para lograr una imagen que resultara creíble y se integrara bien con el resto del dibujo. Después viene el proceso del entintado y finalmente, que en este caso lo hice súper detallado porque como a esta serie le va muy bien, usan la lógica esta de ser como varias portadas para la misma revista, entonces suelen usar el dibujo en blanco y negro para hacer una portada y en otra después ponen el dibujo a color. Entonces yo quise preocuparme de que el dibujo en blanco y negro tuviera carga suficiente en sí mismo para que sin tener color tuviera sentido como imagen. Aquí está la portada definitiva sin los logos, porque todavía no me han mandado la última versión, que eso lo hace la gente de diseño, y siempre después me mandan una versión para que yo vea cómo quedó. Y aquí está el mismo proceso en una de las portadas de la serie nueva de Logan Key, que es la que estoy partiendo dibujando ahora. Sí, en las portadas sí, en todo lo que es cómic, el color yo nunca lo he hecho por un tema de restricción de tiempo y llevo desde el 2003 hasta ahora trabajando con J-Photos, que ya tenemos un sistema de trabajo. Desde The Great Considered Show en adelante, todas las portadas que yo he hecho, el color lo voy a. Y aquí está esta, que es para lo que viene de Logan Key, que es esta serie nueva que se llama Head Games y que parte con la nueva tirada que va a ser una serie regular de 24 números antes de la nueva gráfica final. Y este es el Optimus Prime, que es uno de los spotlights de los Transformers, que es una de las licencias más fuertes que maneja actualmente IW. Yo estaba fascinado. Sí, cuando el tipo me dijo, quedé como lelo. Así que eso es, básicamente, ese es como el proceso de trabajo, la mecánica de trabajo y nada. Ahora pregunten todo lo que se les ocurra. Sorry, no puede ser todo lo que se les ocurra, tenés tiempo para 2 preguntas. Ya. Hola, soy Mariel Ferrada, de consultiva técnica. Sí. Las viñetas las armas por separado y después las encuadras como un montaje o haces la página No, completa. hago la página completa. O sea, yo siempre lo que hago de hecho es que hago el encuadre de viñetas primero, pensando más o menos la acción que quiero incorporar en cada dibujo, pero siempre viendo la página como total, porque
Algunas veces hice un par de pruebas de hacer los dibujos por separado, pero como que me resulta más disperso y a veces al hacer el montaje no funcionaban como que yo creía que iban a funcionar. Entonces, he trabajado habitualmente con el sistema de hacer la página de una, porque además como el sistema de trabajo es sacar una página al día, es súper importante estar viendo el total todo el rato. O sea, y medir de hecho que cuando uno sabe que en ciertas viñetas va a tener que trabajar más tiempo, las otras que van a poder tener menos tiempo de trabajo, saber ubicarlas en forma eficiente para que la página no se vea irregular. Ok, ¿queréis por acá preguntas? Hola, me llamo Diego. Me llamó la curiosidad. ¿Tú con qué tintas y pintas tus ilustraciones? Yo dibujo actualmente con portamina, con mina HB, todo lo que es a lápiz. Y el tinto con rotuladores desechables estándar. Yo estuve hasta este año, trabajé siempre con estos rapidografias tablets desechables, unos grises, que van desde el 005 hasta el 4 o el 8, no sé cuál es el más grueso que tienen. Y ahora cuando fui a Estados Unidos, que fui para la Comic Con este año por primera vez, ahí vendían unos que son equivalentes a eso, pero que los venden en unos packs en que vienen de varios lápices con distintos grosor, que se llama la marca Stigma, son unos lápices japoneses, y que se pueden comprar por Amazon, así que ahora voy a comprar eso porque los tablets no siempre tienen todos los grosores acá, pero es un lápiz súper estándar, de una especie de rapidografía desechable, ¿no? Espera, voy para allá. A ver, ¿quién? Aprovechamos solo que las preguntas fueron cortitas. Siguiendo con los detalles técnicos, ¿qué formatos son las páginas? ¿Las originales? Sí, los originales. Los originales, hay un formato estándar que es, creo, no sé, 11 pulgadas por no sé cuánto, que uno lo puede buscar en internet, el 11 por 17, claro. Yo trabajo en un formato un poco más chico que ese por el tema del escaneo, de que cuando la página es demasiado grande, escanearla por partes te restringe más porque yo trato de las imágenes no cortarlas al escanearlas para pegarlas porque después el calce es muy difícil. Entonces yo trabajo con un formato que es un poquito más chico que el oficial para hacer los originales. Pero el estándar es ese, que la página impresa al final es como un poquito menos de 2/3 del dibujo original. Y eso es como para poder lograr mayor nivel de detalle en los originales. Ya, otra pregunta porque están cortitas las preguntas, así que no pueden seguir un minuto más. Hola, mi nombre es Camilo y quisiera saber cómo es el trato de los empleadores desde Estados Unidos, donde estén por email o si hay que hablarlo en persona, si hay un contrato, ¿cómo es? Yo he trabajado hasta el día de hoy, trabajo con ellos contrato palabra. Todo ha sido por email. Hasta principios de este año que por primera vez viajé para allá para conocerlos en persona. Todo lo que ha sido coordinación de trabajo ha sido vía mail y creo que eso tiene un beneficio. Uno, que uno es más eficiente en el sentido de que al hacer preguntas o al coordinar cosas hay que ir súper al callo de qué es lo que uno quiere resolver. Y dos, que queda todo por escrito. Entonces eso también es súper bueno al momento en que uno tiene dudas respecto a cualquier acuerdo que llegó antes, puede estar revisando la información. Quiero mencionar dos cosas respecto de eso. Una, que yo he tenido suerte de que estoy trabajando con gente que tiene fama de súper serio y connotado. Cuando yo estuve allá, ellos me comentaron que en el mercado gringo hay de todo respecto a las empresas. Hay muchas empresas que han tenido éxito muy rápido y que después han quebrado por mal manejo. La mayoría de las empresas tienen fama de tener problemas a la hora de pagar porque son muy lentos, qué sé yo, toca ellos pagan la fecha, son ordenados. Entonces, por un lado, como que tuve la suerte de contactarme con gente que trabaja muy bien. Y lo otro es respecto al tema de cómo acceder a un trabajo de este tipo. Cuando yo empecé a contactar a esta gente vía mail, este era un sistema como que no estaba muy formalizado, pero que ahora último está en general bastante estandarizado. Por lo menos en el caso de IDW y de algunas otras editoriales independientes que yo conozco, ellos ya tienen incorporado en su mecánica de trabajo el tema de recibir por mail muestras de trabajo para propuestas para futuros proyectos, y en ese sentido yo los animo a que se metan a los sitios web y que usen los links de contactos que tienen, porque por lo menos las empresas independientes me consta que los usan. Los tipos revisan el material y están constantemente contactando gente nueva a la que suelen testear primero en proyectos chicos para ver cómo responden al tema de los plazos fundamentalmente, y de ahí si las cosas se van dando bien sigue habiendo más fluidez de trabajo después.
Otra cosa que aprendí es que, por ejemplo, las dos editoriales grandes solo reciben muestras por correo formal, DC y Marvel. Tengo entendido que Marvel siempre las revisa y que te mandan la clásica carta de, bueno, tu estilo de trabajo es muy bueno, pero no es lo que estamos buscando, pero por lo menos el material lo ven, y a priori siempre te dicen que no, pero después te pueden llamar. O sea, en ese sentido hay que estar atento a eso. Dark Horse creo que también recibe cosas por internet, pero no siempre las contesta. Pero en general todas las editoriales más pequeñas siempre reciben el material y te mandan alguna respuesta, ya sea sí o no. Lo otro es que ya prácticamente nadie recibe gente en persona para que les muestre material, ni siquiera en la Comic-Con, ni siquiera en las editoriales chicas. Por ejemplo, yo sabía que antiguamente la Comic-Con se usaba como un espacio en que la gente iba con sus portafolios y los mostraba. Actualmente está convertida nada más que en una especie de gran plataforma publicitaria para las editoriales y ya no ven material ahí porque prefieren usar el canal de internet, que es mucho más ordenado, más controlado y que les permite además ver la cosa concreta. O sea, en ese sentido, como que la lógica cultural de los gringos es la eficiencia y ellos prefieren ver al hueso el material mismo de trabajo y dejar la parte personal de lado para poder concentrarse en el trabajo mismo. La última pregunta. Ahora, he visto que los trabajos son casi todos pintados originales. Sí. ¿Usted cree que hay un mercado abierto a una propuesta más tradicional en Estados Unidos? O sea, de hecho la hay, por ejemplo, en IWD, cuando ellos partieron publicando cómics, partieron con dos dibujantes que son como hombres ancla de su imagen corporativa, que son Ashley Wood y Ben Temple-Smith. Ashley Wood es un pintor australiano que también hace cómics, y todo el material que hace él es a partir de pintura, de dibujos a mano. Ben Temple-Smith trabaja con un sistema de collage que es una mezcla de pintura tradicional con postproducción digital. Y de hecho yo creo que yo fui el primero que empezó a trabajar con ellos, que trabajaba con esta lógica que es como más estándar dentro del mercado gringo, que es dibujo a tinta a mano con colorido digital. En ese sentido, las editoriales independientes suelen ser mucho más arriesgadas y abiertas a cualquier tipo de trabajo gráfico, en que al final siempre la única exigencia es que cuando el editor necesita que el trabajo esté hecho, el trabajo esté hecho. Así que... Vale, gracias, un aplauso para... Vamos a hacer un cambio del programa.